Vamos hoy a estar leyendo en la palabra del Señor, vamos a estar estudiando en el libro de Oseas, capítulo 2, en el verso 14. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Veamos nuevamente, dice su palabra. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amén. Oseas es un libro maravilloso. El libro de Oseas es un profeta del Antiguo Testamento y es uno de los profetas, digamos, que trae una perspectiva hacia el milenio, hacia acerca de ese milenio que Dios nos promete a nosotros juntamente en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Pero aunque la palabra de Dios tiene, digamos que tiene una explicación que siempre les he enseñado, cristológica, es decir, que el centro de la palabra de Dios es Cristo, es el Señor Jesucristo reflejado. También nosotros vemos en muchos momentos a esos profetas hablando de futuros que habrán de venir y de la restauración de Dios con su iglesia, pero también la restauración de Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel, que esa es una de sus grandes promesas. Pero la palabra de Dios es tan rica, la palabra de Dios es tan maravillosa que nos edifica a nosotros. La palabra de Dios nos habla a nosotros hoy. Y esta palabra es para nosotros motivo de gozo. Y era una palabra que el Señor Jesús, el Espíritu Santo, hablaba a mi vida. El Señor Jesús hablaba a mi corazón en esta palabra. Porque muchas veces nosotros, si hay un momento de pronto en nuestras vidas que nos lleva a nosotros a tomar o malas decisiones o de pronto nuestra fe cae, son los momentos de prueba. Son los momentos cuando nosotros somos probados, cuando nuestras vidas salen de la comodidad con la que muchas veces nosotros llevamos nuestra vida. A veces nosotros, todo está normal, todo está bien, las cosas están funcionando. A veces las finanzas funcionan, a veces el hogar funciona, a veces las cosas están funcionando. Pero hay momentos en la vida donde todo se desajusta, donde hay cosas como que, Señor, estoy viviendo una situación en mi corazón, en mi vida, y esa situación me ha sacado de la comodidad. Y viene la intranquilidad, viene ese momento donde viene esa incertidumbre y viene ese momento donde nosotros de una u otra manera comenzamos a cuestionarnos a nosotros y todo se sale de control. El ser humano tiene esa particularidad y es que nosotros queremos tener el control de todas las cosas. Nosotros queremos hacer que de una u otra manera todas las situaciones funcionen perfectamente alrededor de nosotros. Y aún nosotros, en nuestro corazón, muchas veces queremos controlar a Dios. Queremos controlar cómo Dios se puede mover o no se puede mover en mi vida. Y olvidamos que Dios es un Dios soberano, es decir, que Dios decide sobre nosotros para bien, obviamente. Pero nosotros nunca se nos debe olvidar el marco en el cual nosotros nos movemos y es en esa soberanía de Dios. En el entender que Dios tiene tiempos para nosotros, tiene temporadas por donde nosotros vamos a tener que pasar. Momentos difíciles, momentos buenos, momentos de alegría, momentos de gozo. Como dice su palabra en Eclesiastés capítulo 3, cuando Dios habla acerca de todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, pero también hay tiempo de morir. Tiempo de abrazar, pero también abstenerse del abrazo. Siempre van a haber momentos en nuestra vida, van a haber etapas de nuestra vida, momentos donde las cosas funcionan, pero a veces hay momentos donde de pronto las cosas se salen de control para nosotros. Y esos momentos para nosotros son muy definitivos, porque marcan el norte de nuestra vida, pero marcan también de una u otra manera la madurez que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual y sobre todo en nuestra vida en Cristo Jesús. La prueba y el momento difícil determina quién somos.
La prueba no es solamente algo en lo cual tú puedes decir, Señor, yo sé que tú algún día me vas a sacar, o yo sé que cuando tenga la respuesta, saldré de mi prueba, saldré de mi desierto, saldré de esa circunstancia adversa o difícil que yo esté viviendo en mi vida. Sino que también, digamos que no solamente es el propósito de Dios, sino que también hay un propósito incluido en ese momento difícil, y es aprender nosotros a conocernos y aprender a saber realmente quién somos nosotros. Cuando nosotros estamos en el colegio, en la universidad, o como lo llamen en tu país, nosotros de una u otra manera, siempre que avanzamos en un curso o avanzamos en una etapa o en un nivel universitario, siempre van a estar las pruebas, siempre van a haber evaluaciones. Porque de una u otra manera es la forma de poder comprobar que esa etapa de conocimiento, que ese proceso en el cual tú caminaste, lo lograste aprender. Nosotros tenemos que ver la prueba con una perspectiva diferente. A veces nosotros vemos la prueba como la ausencia de Dios en mi vida. A veces vemos nosotros la prueba y las situaciones de pronto que me sacan de control o que me sacan de mi comodidad como un momento en el cual Dios por algo se disgustó. Por algo a Dios no le gustó y vino una consecuencia a mi vida. Vino una situación a mi vida que de una u otra manera lo que Dios está haciendo es vengarse. O de pronto de una u otra manera comenzamos a examinarnos a ver en qué momento hice algo que me hizo llevar a que esa prueba nosotros la interpretemos como un castigo. Nosotros tenemos esa concepción. Y las personas de una u otra manera en las iglesias, en nuestras iglesias, nosotros vemos, la gente alaba al Señor, todo está bien, conocen al Señor. Pero cuando viene ese momento difícil, cuando viene ese momento de prueba, nuestras vidas comienzan a pasar por una situación mental, por una situación psicológica, por una situación en la cual sentimos inmediatamente que algo se salió de su eje, y que muchas veces ese salir del eje también significa que Dios ha salido del centro del control de la situación. Entonces nosotros comenzamos a interpretar la prueba como que Dios algo no le gustó, Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios no está, o muchas veces las personas comienzan a dudar y a cuestionar la existencia de Dios en nuestras vidas precisamente cuando vienen esos momentos difíciles. Y el Señor me mostraba eso, el Señor hablaba a mi corazón a través de su palabra, y me podía llevar a entender que muchas veces las cosas no funcionan en nuestra vida no porque Dios esté disgustado por nosotros o con nosotros, o que haya algo que a Dios le disguste de nosotros, sino que Dios tiene un propósito de amor en medio de todas las situaciones. Y lo que leemos nosotros en Oseas capítulo 14 para mí fue revelador, porque todos hemos vivido momentos de desierto, todos hemos vivido momentos donde las cosas no salen como nosotros planeábamos que salieran. A veces Dios nos hace una promesa, pero de una u otra manera ese inicio o ese caminar a partir de que Dios te habla o te dice algo, o que Dios te promete algo para tu vida, a partir de ahí viene un momento de entusiasmo de esa palabra. Dios me habló, Dios me prometió, y viene esa ilusión, viene ese momento donde tú te ilusionas, Dios me dijo, Dios me habló, y tú permaneces en ese fuego, permaneces en esa palabra y estás animado. Pero llega un momento donde el tiempo comienza a pasar y las cosas no avanzan. Entonces pasamos a veces por desiertos.
O tal vez todo va bien y de un momento a otro pasa algo, una situación que tú no puedes controlar, una situación repentina en tu vida, en tus finanzas, en tu familia, en tu trabajo, donde quiera que sea. Y de una u otra manera esa situación te saca de control y te lleva a un lugar de tranquilidad, de completo control de las cosas, a un momento o a un lugar donde tú no puedes controlar las cosas. Y ahí vienen nuestras grandes crisis de fe. Y es donde muchos de una u otra manera se han quedado en esos desiertos. Porque a veces situaciones difíciles han llevado a personas a que de una u otra manera en algún momento renieguen de Dios o se aparten de Dios porque de una u otra manera no permanecen en la fe, no permanecen en su palabra. Conozco personas que una situación difícil en su vida espiritual, en su vida financiera, o en una situación familiar los llevó a alejarse de Dios, a tener un concepto de Dios lejano, de yo no creo en Dios, yo no oro, yo no voy a las iglesias, yo no creo en esto, yo no creo en lo otro, porque sencillamente esa situación los llevó, ese desierto o ese momento de prueba los llevó a cambiar su concepto de Dios. O muchas veces nosotros caminamos, tenemos una prueba y comenzamos nosotros a dudar de Dios, de su amor hacia nosotros. Y sentimos que de una u otra manera Dios se disgustó con nosotros. Sentimos de una u otra manera que mi relación con Dios ya no es igual porque tú ya no oras igual. Cuando las cosas funcionan en tu vida, cuando hay esos tiempos donde las cosas comienzan a responderse, muchas veces nosotros tenemos esa motivación porque vemos de una manera tangible que las cosas se están cumpliendo. La crisis cuando viene, cuando nosotros oramos y oramos y oramos y perseveramos y no pasa nada. Y el Señor me hablaba aquí en Oseas en el capítulo 2, en el verso 14. Y cuando nosotros leemos ahí en el verso 14, dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y esta palabra es tan preciosa, es una palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Porque miren, cuando el Señor me enseñaba a través de esta palabra tan hermosa el día de hoy, esa palabra que Dios usa allí, atraeré, porque Dios le está hablando a su pueblo, le está hablando específicamente a su pueblo. Y le dice, he aquí, yo la atraeré, ¿cierto? La atraeré al desierto, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Y la palabra que traduce aquí, el hebreo atraer, significa seducir con amor o significa atraer eficazmente. Cuando nosotros estamos en esa etapa de enamorar a la otra persona, a esa persona que nos gusta, esa persona que nosotros de una u otra manera nos atrae y sentimos que es una mujer de Dios o es el hombre de Dios que Dios tiene para tu vida. Pero de una u otra manera nosotros lo que queremos es poder sacar a esa persona de una u otra manera de su contexto y poder tener ese momento a solas para conocerla. Cuando nosotros estamos en ese momento de enamoramiento, en ese momento de conquista con otra persona, siempre de una u otra manera lo que vamos a buscar es que si es de nuestro mismo grupo de amigos o de amigas, del mismo círculo en el cual tú te mueves a diario, pues lo que tú vas a tratar de hacer es que vas a querer compartir con esa persona. Pero también van a haber momentos donde tú quieres, oye, te invito a salir, te invito a tomar un café, te aparto para hablar contigo y conocerte. Y era lo que el Señor a mí me enseñaba. Porque a veces nosotros creemos que la motivación de Dios en la prueba es porque Dios algo no le gustó de mí. Cuando Dios me pasa por una prueba, cuando Dios me pasa por un desierto, nosotros erróneamente interpretamos esa prueba como que Dios a algo no le gustó de mí y me quiere disciplinar.
pero no motivado por el amor, sino disciplinado por su ley. Y no hay cosa más equivocada que esto. Nosotros nunca podemos permitir que nuestra mente, que nuestro corazón tenga un concepto equivocado de lo que a Dios le motiva llevarnos al desierto. Porque aquí la palabra lo dice, pero he aquí, yo la atraeré, la seduciré, la traeré con amor para, ¿a dónde? Al desierto, para poder hablar a su corazón. Y es bien importante esto. Dios siempre se va a mover hacia ti en términos de amor. Lo que va a motivar a Dios a moverse, a actuar a favor tuyo o en cualquier situación de tu vida va a ser su amor. Tal vez tú le has fallado. Tal vez tú has hecho cosas que no están bien. Ok. Ya sabemos que nosotros debemos tener un arrepentimiento verdadero, pedir perdón al Señor y entender que su perdón ya nos ha sido dado a través de nuestro Señor Jesucristo. A veces Dios nos pasa por momentos de desierto. A veces Dios te va a pasar por momentos de dificultad, no porque te odie, porque a veces personas tienen el falso concepto de que Dios les odia. Dios me odia y por eso me permite pasarme por esta situación que tanto me duele. Yo recuerdo hace muchos años atrás, no muchos, pero 18 años atrás, más o menos. Yo recuerdo cuando mi hermana llevó a mi sobrina a sus vacunas. Yo recuerdo que yo estaba en la casa y llegó mi hermana con Valentina, mi sobrina, y la habían acabado de vacunar y obviamente le colocaron su vacuna pues en su muslo, creo que era en una piernita que le habían colocado su vacuna. Y yo recuerdo que la niña lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y en ese momento yo me acuerdo que mi hermana sentía como ese dolor y yo también de decir, si fuera posible, colóqueme en esa inyección a mí, para que ella no sufra, ¿no? Pero era necesario que ella tuviera que pasar por ese momento, por esa inyección que tuvieron que colocarle, porque era necesario para ella. Y a veces nosotros no interpretamos la prueba de la forma correcta, porque tenemos un concepto en el cual Dios, de una u otra manera, Dios me odia, Dios es malo, Dios no es bueno conmigo, Dios sí ama a otros. Es decir, en ese momento, en nuestra mente hay un cóctel de pensamientos, una mezcla de pensamientos en el cual nosotros tenemos muchas cosas en qué pensar cuando viene la prueba. Pero nosotros tenemos que tener claro esto. Si tú estás pasando por un tiempo de prueba, por un tiempo difícil en tu vida, en tus finanzas, en tu relación, en tu matrimonio, en cualquier situación, en un desierto que tú estés viviendo, entiende que de una u otra manera el amor de Dios te ha llevado allá. Lo que motiva a Dios a pasarte por el desierto, lo que motiva, lo que lleva a Dios, lo que impulsa a Dios a llevarte al desierto es su amor. No es que Dios te odie, no es que Dios esté inconforme contigo. Porque a veces cuando nosotros interpretamos la palabra, lo hacemos de la manera incorrecta. Nosotros sabemos que Dios al que ama disciplina. Entonces nosotros no interpretamos eso, sino imaginamos a un Dios que que no le agradamos, a un Padre que no lo satisfacemos y que de una u otra manera nos castiga para que Él pueda sentirse complacido con nosotros. Y eso no es cierto. A veces interpretamos la prueba como la forma en que Dios tiene que corregirme para que Él se sienta a gusto conmigo.
Cuando realmente lo que Dios está haciendo es su amor me lleva al desierto para que yo pueda conocer su amor de una manera mucho más profunda, para que yo pueda escuchar su voz, para que yo pueda conocerlo y mi fe esté completamente afianzada en él. A veces pensamos nosotros, porque erróneamente pensamos, que la disciplina de Dios es la manera en que Dios de una u otra manera se desquita de todo lo que nosotros hemos hecho mal. Una persona me escribía a mí y me decía: pastor, estoy sufriendo, tengo un problema en mi cuerpo, una enfermedad X. Creo que esto me lo merezco porque no he sido una buena hija de Dios. Y Dios me envió esto para yo poder conocerlo y amarlo. Pero yo hablaba con la persona y la persona tiene un concepto de que Dios de una u otra manera le está castigando por de pronto no caminar como ella misma piensa que debe caminar ante el Señor. Dios siempre va a estar motivado y lo que impulsa el corazón de Dios hacia nosotros es su amor. Si Dios te pasa o te está pasando por un tiempo de dificultad, un tiempo donde las cosas no funcionan, entiende que la esencia de esa prueba, el perfume de esa prueba, es el amor de Dios, aun cuando tú no lo veas. El aroma de la prueba es el amor de Dios. El aroma del desierto no debe ser solamente la aflicción y el dolor en tu vida, sino entender que de una u de otra manera es el amor de Dios el que está impulsándote, el que te está trayendo de tu comodidad a poder escuchar la voz de Dios. Porque ese es el propósito. Dice aquí en su palabra: yo la atraeré. Yo te voy a traer al desierto. Te voy a traer al silencio. Te voy a traer para que escuches mi voz, para yo poder hablar a tu corazón, en tu vida. Dios no tiene otro propósito en la prueba. No solamente es disciplinar, porque a veces la gente se queda ahí. Dios al que ama disciplina. Pero nosotros tenemos que ir más allá de la palabra y entender lo que el Señor realmente quiere. Tenemos que conocer el corazón de Dios. Y tú tienes que conocer el corazón de Dios, el corazón de tu Padre. Porque si tú no conoces el corazón de tu Padre, siempre vas a caminar con una imagen errónea, equívoca de Dios. Vas a pensar de una u otra manera que Dios te está castigando, que Dios no está de acuerdo contigo, que Dios de una u otra manera lo que está haciendo en tu vida es vengándose de todo lo que te está pasando. Pero el desierto, cuando estamos en Cristo, aclaro, porque la palabra del Señor lo dice: todas las cosas ayudan para bien para los que están en Cristo Jesús. Cuando tú estás en el Señor, estás en Cristo, caminando con Él, amándolo, habiéndolo recibido en tu corazón como Señor y Salvador, entonces cuando eres hijo de Dios, la prueba, el desierto que viene a tu vida es impulsado por un Padre amoroso, por un Padre amante, por un Padre que quiere lo mejor para tu vida. Y muchas veces a nosotros, Dios nos tiene que sacar de nuestra comodidad al silencio del desierto para hablarnos. A veces Dios tiene que sacarte de la comodidad, de esa vida tranquila, entre comillas, que muchas veces nosotros tenemos, para que Dios pueda sacarnos de allí a solas y hablarnos al corazón. Esa es la prueba.
Tal vez tú fuiste una persona exitosa financieramente. Y tal vez tuviste que pasar y has tenido que pasar por tiempos de dificultad financiera y escasez. Tal vez gozaste de salud en tu vida. Y hoy no tienes esa salud que tú quisieras tener. Tal vez hubo momentos donde tu matrimonio, las cosas fueron muy bien y hoy no están bien. Tal vez hoy estás pasando por un desierto en tu vida. Tal vez hoy estás pasando por un tiempo donde sientes de una o de otra manera que todo cambió. Y comenzamos a decir, Señor, ¿cómo llegué hasta aquí? El asunto de la prueba, ¿dónde está? En que yo no pierda de vista el amor de Dios. Lo que a Dios le mueve a probarte es su amor. Lo que Dios mueve, lo que mueve el corazón de Dios hacia nosotros para llevarnos a un momento de prueba y de dificultad es su amor. Dios quiere hablarte. Dios quiere que tú le escuches. Dios quiere que tú puedas atender a la voz de Dios, a su amor en medio de la prueba. ¿Por qué muchas personas viven en prueba y no salen del desierto? Porque no han logrado escuchar la voz de Dios, atenderle y obedecerle a lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Por eso el desierto se alarga para muchos. Por eso el desierto a veces se convierte en algo que no tuviera, algo como si no tuviera fin en mi vida. El desierto termina cuando tú escuchas la voz de Dios y tú le obedeces. Cuando tú sigues la dirección que Dios quiere hacer en tu vida. Dios te lleva a la soledad. Dios te lleva a la impotencia de que otras personas te ayuden. Dios te lleva a que tú puedas depender solamente de Él. Para que esa voz de Dios, ese amor de Dios, sean tu más grande galardón y tesoro al salir del desierto. Créeme que salir del desierto y de la prueba no es que Dios te dé eso que tú esperas que te dé. El salir del desierto no es solamente que las cosas en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo se solucionen. El mayor galardón que tú tienes al salir del desierto es haber escuchado la voz de Dios en tu vida. Y haber comprendido y conocido su amor en medio de tu momento más oscuro y difícil. A veces nuestro objetivo al salir de la prueba es, Señor, dame esto, dame lo otro, solucióname, y Dios lo hace. Pero ese no es el galardón. Esa no era la meta de Dios solamente. La meta es que tú pudieras conocer la voz de Dios, pudieras entender y conocer esa revelación de Dios en medio del desierto, en medio de ese momento difícil, pudieras conocer la provisión y la gracia de Dios, su perdón, su misericordia, su amor sobre tu vida. Ese es tu mayor galardón. Porque con eso es lo que tú sales adelante. Con un conocimiento y una relación con Dios mucho más profunda. Hay personas que salen de la prueba y se olvidan de lo que Dios hizo. Se olvidan por completo de que Dios les respondió, de que Dios hizo un milagro, de que Dios les dio. Nunca se te olvide la voz, lo que Dios habló a tu vida en el desierto. Nunca se te olvide lo que Dios hizo en tu vida y cómo Dios derramó su amor y su gracia sobre tu vida en medio del desierto. Por eso,
Aquí en el verso 14 nosotros vemos a un Dios amante, un Dios motivado por el amor hacia ti. Cuando viene el desierto a nuestras vidas, es la ausencia de todo aquello en lo que tú te puedas apoyar. Eso es el desierto. Dios, ¿cómo ve el desierto? Dios ve el desierto es quitándote todas las ayudas, todas las cosas en las cuales tú te puedes apoyar. Porque nosotros, aquí en este planeta, en esta tierra en la cual nosotros vivimos, siempre buscamos el apoyo, siempre buscamos nosotros poder fortalecernos en otra persona. Entonces, para muchos, su mayor provisión es su trabajo, es su fuente de dinero, es lo que le consignan en el banco cada 15 o cada mes. Esa es su provisión. Su apoyo es su amigo, su apoyo es su amiga, su novio, su novia, su esposo, su esposa, o uno mismo. Pero Dios muchas veces cuando viene el desierto, ¿qué tiene que hacer? Quitarme todas las ayudas en las cuales yo me apoyo para que Dios me haga ver que solo Él es suficiente en mi vida. De que solamente Dios es suficiente para nosotros. Por eso, siempre y en todo momento reconoce a Dios en tu vida. Y reconoce que así no tuvieras trabajo, así no tuvieras quien te consigne cada 15, cada mes de dinero, sea por tu trabajo o por lo que sea, tu proveedor es Dios. Y si a ti te falta un día mercado, si te falta un día comida, si un día te falta algo, aprende que ese desierto te debe llevar a ti a no esperar la ayuda del hombre, sino a esperar siempre la provisión y la ayuda de Dios en tu vida. Que si hay crisis, que si hay momentos difíciles en tu vida, en tu matrimonio, en tu noviazgo, en lo que estés viviendo, entiende que tu provisión y que la fuente de provisión para tu vida que te va a ayudar a salir adelante y salir de esa circunstancia difícil es Dios. Por eso Dios nos lleva al desierto a solas. Por eso Dios nos lleva al desierto solitos, sin ruido de nada. Sin el ruido de la fama, sin el ruido de las finanzas, sin el ruido de nada ni nadie. Y Dios te lleva allí al desierto para que tú puedas escuchar la voz de Dios audiblemente. Por eso aquí lo dice, te llevaré al desierto, pero allí en el desierto hablaré a tu corazón. A veces cuando tenemos el control de todas las cosas, a veces cuando nosotros estamos en nuestra zona de confort, de comodidad, no logramos escuchar a Dios. Porque lo tenemos todo. Porque tenemos trabajo, porque tenemos comida, porque tenemos salud, porque todas las cosas funcionan bien. Entonces, ese bullicio de la provisión, de la abundancia, del trabajo, de estar ocupados, de no tener tiempo para Dios, de no tener tiempo para orar, de no tener tiempo para ir a la iglesia, de no tener tiempo, sino que estoy en mi caminar diario, de estar ocupado en mi propia bendición, eso no deja escuchar la voz de Dios en nosotros. Es que tengo trabajo, es que tengo la universidad, es que tengo una cosa, tengo la otra, estoy demasiado ocupado para Dios. Eso no te deja escuchar, eso ahoga la voz de Dios. Por eso Dios muchas veces permite que pasen cosas en mi vida para llevarme al desierto. Porque ahí, en su amor, Él me puede hablar y yo le puedo atender. Y eso es maravilloso porque es la palabra del Señor que nos da a nosotros esa fortaleza. Para mí esto era maravilloso, esta palabra del Señor cuando llegaba a mi corazón y a mi vida. Porque podía entender
que es su amor por mí el que me está llevando a esa situación para poder ajustar lo que tiene que ajustar en mi vida a través de su amor, a través de su palabra. Porque Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios amoroso. Nuestro Padre amoroso envió a su Hijo Jesucristo como tu provisión para darte esa completitud, para poder restaurarte, para poder limpiarte. Cuán grande amor el Padre tiene por nosotros. Entonces, cada prueba, cada momento difícil en mi vida, yo ya no lo voy a pensar como que Dios me odia, Dios no me quiere, Dios no está conmigo, Dios me abandonó, sino Dios, gracias por mostrarme tu amor, porque me estás trayendo a esta temporada, a este tiempo en mi vida, a esta circunstancia, a este desierto, Señor, porque tú me quieres mostrar tu amor y me quieres enseñar algo, así que voy a escucharte. Voy a escucharte. Quiero que miremos en Deuteronomio capítulo 8 en el verso 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Miren lo que Dios le dice a su pueblo. Dios los lleva al desierto, le dice aquí su palabra, para saber lo que había en su corazón. Dios siempre te va a llevar al desierto. Dios siempre te va a llevar a la prueba para hablarte. Y si Dios te habla en el momento de la prueba, en el momento del desierto, atiende lo que Dios te dice, porque esa es la llave para salir de ahí. Pero a veces Dios nos habla y nos habla y nos habla y nos dice, ten fe, cambia esto, ajusta esto, y nosotros seguimos ahí en el desierto. Pues ahí vas a durar no sé cuánto tiempo. Porque Dios te está hablando. Pero nuestro corazón a veces se endurece y no atiende la voz de Dios. Si Dios te habla en estos momentos, si han pasado situaciones difíciles, pruebas en tu vida, situaciones que de pronto se salen de todo para tu vida en este momento, en tus relaciones, en tus finanzas, lo que sea. Si estás pasando por un desierto y Dios te está hablando como lo está haciendo en este momento, pues no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas, sino atiende y comienza a aplicar la palabra, porque dice aquí la palabra en el verso 3 del capítulo 8, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Miren que la gracia del Señor se revela y te sustenta aún en el desierto. Cuando el pueblo de Israel tuvo hambre, Dios les dio maná. Dios dio su provisión. Dios no te va a dejar abandonado en el desierto. Dios te va a dar a ti la provisión y el alimento espiritual, que ese maná es Cristo. Así como Dios le da al pueblo de Israel ese maná, Cristo es ese maná, ese pan de vida que viene del cielo. Dios en Cristo te da toda la provisión, el alimento espiritual que tú necesitas para sobrevivir en el desierto. Y luego dice, comida que no conocías ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, miren esto, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es la misma palabra con la que el Señor Jesucristo vence a Satanás allí en el desierto. Cuando le dice a Satanás, le dice, convierte esas piedras en pan. Y el Señor Jesucristo le dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo
lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Cuando el Señor Jesucristo está allí en el desierto y el enemigo lo tienta, Jesús vence al enemigo con la palabra, con el testimonio de la palabra. Porque el desierto no es para destruirte. El desierto no es para que Dios acabe con tu vida. El desierto es para que tú entiendas que debes depender de lo que la palabra de Dios dice para ti. El desierto te debe sacar a ti con una maestría en la voz de Dios, con un galardón, con un diploma de que Dios habla a tu vida y reconoces de ahí en adelante la voz de Dios en tu corazón. Cuando tú des testimonio de que Dios hizo y pasé por una cosa y pasé por la otra, Dios se glorificó. Me gusta escuchar testimonios. Me gusta escuchar testimonios de personas que nos llenan de fe. Situaciones difíciles que han pasado. De agonía, de dificultad, de prueba financiera, pero el poder confiar en el Señor y el poder yo conocer el amor de Dios y conocer su palabra en medio del desierto nos ha llevado o han llevado a esas personas a tener éxito y salir adelante. Y Dios dice aquí en su palabra, para que tú puedas entender que no es solamente lo que esos apoyos que tú tenías antes, con los que tú vas a sobrevivir y fortalecerte, sino que de ahí en adelante, dice aquí su palabra, sino que vivirás de lo que Dios te diga. Y ese es nuestro mayor desafío. Aprender a depender de Dios y aprender a tener fe en mi vida es aprender a escuchar la voz de Dios en mi vida, en medio del desierto, y depender de Él, por lo que Él ha hablado a mi vida. Dice aquí la palabra, vuelvo y les dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Dios lleva al desierto al pueblo de Israel para que pudiera conocer la voz de Dios, pero para que pudiera conocer las maravillas y el poder de Dios cuando Dios habla. Luego en el verso 15 del Deuteronomio capítulo 8 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Para la postre hacerte bien. El propósito de Dios no es que mueras en el desierto. El propósito de Dios es que a la postre, después del desierto, mostrar su bendición sobre tu vida. Pero hay algo que aprender. El desierto no es solamente para que tú te estés quejando. El desierto no es solamente para que tú le estés contando todas las situaciones que tú estás pasando a todo el mundo, quejándote, sino para que tú puedas escuchar la voz de Dios. Para que tú puedas escuchar al Señor tu Dios en medio del desierto, en medio de la prueba, y puedas conocer no solo su voz, sino su amor. Cuando tú lo haces, te aseguro que la salida está más cerca de lo que tú piensas. No endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, porque a veces Dios de una u otra manera nos habla y nos habla y nos habla y nos dice, y nosotros seguimos ahí. Seguimos en la prueba, seguimos en el desierto. Y a veces hay personas que se acercan a uno 1 año, 2 años, 3 años, 4 años con la misma prueba. Aquí hay algo mal. Te aseguro que Dios te lleva al desierto a hablarte, pero a veces dejamos a Dios esperando en la prueba porque nosotros nos quedamos ahí
En el desierto nos quedamos ahí quejándonos, lamentándonos como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel lo que hacía. Y no escucharon la voz de Dios. Si Dios te está hablando, si Dios te está diciendo cuál es la llave para salir, ten fe, hijo, ten fe, hija, cree en esto, cree por este lado, confía. En Cristo ha dejado absolutamente todo tu dolor. Allí fue llevado toda tu miseria, toda tu pobreza. Entonces confía. Y comienza a caminar a partir de lo que Dios habla a tu vida. Porque o si no, vas a seguir ahí. Vas a seguir siendo un habitante más de las dunas del desierto. Conocedor del desierto, conocedor de la prueba. Y seguimos ahí en las pruebas y en el desierto. Y Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere hablarte a lo profundo de tu ser y que tú puedas comprender bien que el desierto no es un lugar de castigo, es un lugar de amor donde Dios quiere hablarte y donde Dios quiere revelar a tu vida su amor y su gracia. Volvamos a Oseas donde comenzamos nosotros en este día, en Oseas capítulo 2, en el verso 15. Vamos al verso 15. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Amén. Esto se pone mejor todavía. Cuando nosotros leíamos ahí en Deuteronomio capítulo 8, en el verso 16, en el último que nosotros leímos, dice que Dios pasó a su pueblo por un desierto, le dio maná, lo pasó por dificultades para a la postre hacerte bien. Y era lo que hablábamos ahora. El propósito de Dios es que tú salgas del desierto. El objetivo de Dios es que obviamente tú puedas un día contar un testimonio y poder decir: Señor, tú me sacaste, tú me diste, tú hiciste un milagro, pude aprender, estuve en un momento de dificultad y de prueba, pero pude comprender lo que tú querías. Cuando el Señor Jesús pasa con sus discípulos en ese momento, en esa barca que está por en medio de ese mar de Galilea, y comienza a ver esa fuerte tormenta que llevaba ya a hundirlos, mientras que ellos estaban en completa angustia, Jesús estaba durmiendo. Jesús dormía. Porque nosotros tenemos que comprender que la prueba, la dificultad, nunca va a mover a la angustia a Dios. Jesús estaba durmiendo en la barca. Mientras que había ruidos y me imagino que la barca se movía de un lado para otro, la palabra del Señor dice que Jesús dormía. Y meditaba en esto y el Señor me llevaba a pensar cuán tranquilo estaba Jesús. Cuánta paz había en su corazón para poder dormir tranquilo en medio de la prueba. En medio de ese momento de dificultad, en medio de ese momento donde las cosas no estaban bien para él. Pero Jesús descansaba, Jesús dormía. Jesús podía tener paz en su vida mientras que había una tormenta, porque Dios obra así. Cuando tú estás en un momento de prueba, Jesús no va a angustiarse contigo. Él te va a traer a su paz. Él te va a traer a que tú puedas descansar en Él. Y por eso el Señor, cuando está allí, los discípulos le dicen: Señor, que perecemos. Los discípulos no podían comprender, no podían interpretar el por qué Jesús podía dormir en medio de una tormenta, porque a Jesús nada lo mueve. Jesús nunca va a entrar en angustia. Jesús nunca va a entrar en pánico, en miedo, porque en Él no hay nada de eso. Dice la palabra: Cristo es nuestra paz. La prueba
nunca te va a llevar a ti a hundirte. Porque el Señor les dijo, pasemos al otro lado, les había prometido. El Señor sabía muy bien para dónde iban y les prometió que llegarían al otro lado como fue. Y el Señor se levanta y reprende la tormenta y dice que hubo una gran bonanza, hubo paz en ese momento. Y el Señor los reprende y le dice, ¿por qué no tuvieron fe? Dios nunca va a caer en tu angustia. Dios, en su amor, comprende tu preocupación, pero Dios siempre va a traerte hacia su paz. Dios siempre va a traerte hacia su gracia y hacia su amor para que tú puedas estar tranquilo de que vas a salir del desierto, vas a salir. Que hay una tormenta en este momento en tu vida. Ok, pero de eso vas a salir. Y esa debe ser tu esperanza. Y miren lo que dice ahí en el verso 15, en el capítulo 2 de Oseas. Dice, y le daré sus viñas ¿desde dónde? Desde allí. Miren lo maravilloso que es el desierto. Miren lo maravilloso que es poder pasar por un tiempo difícil, escuchar la voz de Dios, aprender lo que Dios quiere, porque esa palabra que Dios habla a mi vida, eso que Dios me quiere revelar, ese amor que Dios me quiere mostrar en medio del desierto y en medio de mi prueba difícil, dice la palabra que Dios nos dará nuestras viñas desde allí. Es decir, que ya no será un lugar desierto, que ya no será un lugar estéril por completo, sino que Dios hará reverdecer la vida en medio de ese desierto. Dice, y les daré sus viñas desde allí. Dios traerá gozo, como ya hemos hablado. Cuando nosotros hablamos de viñas, cuando hablamos de vino en la palabra de Dios, cuando hablamos de uvas, estamos hablando del gozo del Señor en nosotros. Y dice la palabra aquí en el verso 15, dice, y les daré sus viñas desde allí. ¿Desde dónde? Desde el desierto. Es decir, que ese desierto estéril, seco, sin agua, sin vida, Dios lo convertirá en un viñedo de gozo. Amén a eso. Ese momento difícil, esa circunstancia difícil en tu vida se convertirá en algo maravilloso que dará fruto en tu vida. El desierto no es algo que Dios de una forma arbitraria lanza sobre tu vida. Dios te lleva al desierto, pero habla a tu corazón. Esa palabra que leíamos nosotros en Deuteronomio capítulo 8, en el verso 4, 3 y 4, cuando dice que Dios, que nosotros viviremos por lo que la palabra de Dios, todo lo que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué es? Una semilla. La palabra de Dios es una semilla que llega a nuestro corazón y que da fruto. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida en el desierto, cuando tú eres atento a lo que Dios quiere hablar a tu vida, esa semilla, esa palabra de Dios que trae vida es una semilla. ¿Y esa semilla en qué se convierte? Dice aquí la palabra en el verso 15, les daré sus viñas. La palabra de Dios hará convertirse ese desierto, ese momento de dificultad, en algo que traerá gozo a tu vida. Esta era una palabra maravillosa que Dios me enseñaba. Pueda que en este momento lo único que veas sea sequedad en tu vida, sequedad en tus finanzas, sequedad en todo en cuanto tú veas alrededor tuyo. Pero déjame decirte esta noche que Dios te llevará a su desierto para que tú puedas escuchar la voz de Dios, para que Dios pueda hablar a tu corazón, para que Dios
ponga una semilla de fe de su palabra para que esa palabra se convierta en una viña verde, en una viña llena de frutos de gozo para tu vida, para tu familia. Que hoy puedas vivir esta palabra. Ya no huyas más, ya no endurezcas más tu corazón a la palabra de Dios. Si Dios te dijo algo, obedece. Si Dios te prometió algo, créelo y camina en la fe, que tarde o temprano esa semilla que vino por la palabra de Dios reverdecerá, crecerá y dará fruto. Y se convertirá, dice aquí la palabra, y les daré y le daré sus viñas, no una, habla de muchas. Porque la palabra del Señor a nosotros nos va a llevar a conocer la abundante gracia de Dios sobre nosotros. La abundante gracia de Dios. No algo pequeño, porque la gracia de Dios se ve reflejada en el amor y en el alcance tan poderoso y maravilloso que nosotros vemos en Cristo al haber entregado su vida por nosotros. Entonces, esa semilla de la palabra que Dios te revela en el desierto dará fruto y se convertirá en viñas llenas de gozo y llenas de bendición para tu vida. Cree esta palabra. Sé atento a la voz de Dios en medio de tu desierto, en medio de tu dificultad, en medio de tu momento difícil. Escucha a Dios y deja que esa palabra en el amor del Señor dé fruto para que las cosas alrededor de tu vida cambien por completo. Su voz corrige y edifica, trae fruto. No solamente que tú salgas de la prueba, aprende algo. El salir de un tiempo de desierto, de un tiempo de prueba, de un tiempo de dificultad, tú no vas a salir con el rostro apagado, triste, el rostro en tierra, humillado, apocado, deprimido. No, tú vas a salir de la prueba feliz, gozoso. Pero más allá de que Dios te haya dado lo que tú estabas pidiendo o lo que tú estabas esperando, vas a salir gozoso, vas a salir victorioso con tu rostro en alto, porque tú escuchaste a Dios y lo conoces. Por eso sus viñas florecerán por la semilla de su palabra, por la semilla de su gracia. La semilla de la palabra tiene que llegar a tu corazón. La semilla de la palabra tiene que caer en tierra, dar fruto en tu corazón para que comiences a dar fruto. Y Dios dice aquí en su palabra que Dios nos dará sus viñas desde allí. Y luego dice, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y quiero que estés muy atento a lo que te voy a enseñar por el Espíritu Santo en este momento. El valle de Acor tiene una característica maravillosa. El valle de Acor se llama Valle de Acor por Josué capítulo 7, del verso 1 al verso 26, para que ustedes lo puedan leer en sus casas y lo puedas tú leer y meditarlo en su momento cuando tengas tiempo. Josué capítulo 7 del verso 1 al verso 26. Josué capítulo 7 del verso 1 al 26. Se los voy a resumir rápidamente. Cuando Josué pasa el Jordán, Josué es el sucesor de Moisés, pasa el Jordán. Dios le promete en Josué capítulo 1 que iba a estar con él, que lo iba a ayudar a conquistar la tierra prometida, ¿cierto? Josué pasa el Jordán, se abre el Jordán en dos, así como se abrió el Mar Rojo, se abre el río Jordán en dos, pasan en seco,
dice la palabra, y ellos comienzan a conquistar. La primera tierra o la primera ciudad que ellos conquistaron se llama Jericó. Jericó. Y ellos van y Dios les da unas instrucciones y les dice que ellos tenían que dar unas vueltas alrededor de Jericó, tocar las trompetas y proclamar la grandeza de Dios. Y dice la palabra que los muros de Jericó se derribaron, se cayeron, se destruyeron y ellos pudieron entrar y conquistar esa primera tierra. El objetivo del pueblo de Israel, en cabeza de Josué, el sucesor de Moisés, era ir y conquistar esa tierra prometida y poder ellos destruir todas esas naciones y a todos esos habitantes que estaban en ese lugar, en esa tierra que Dios les había prometido. Pero ¿qué sucede? Dice la palabra que después de Jericó, que era una ciudad muy grande, seguía una ciudad que se llamaba Jaí. Y Jaí era una ciudad más pequeña que quedaba después de Jericó. Entonces ellos van a destruir Jaí, ¿cierto? Y ellos sabían, iban confiados de que Dios estaba con ellos, con el pueblo de Israel, porque esa era la promesa de Dios para el pueblo de Israel, que Dios los iba a ayudar a conquistar a todos sus enemigos. Pero ¿qué sucede? Ellos van a conquistar Jaí, que era más pequeña que Jericó y que tenía pues habitantes, muchos, una cantidad menor de habitantes, y no era tan fortalecida como Jericó, que tenía unas murallas gigantescas, sino que Jaí era una ciudad mucho más pequeña. Van y la conquistan y salen avergonzados y pierden, porque los de Jaí se levantan contra el pueblo de Israel y los vencen y matan a algunos de ellos y salen avergonzados. Entonces dice la palabra ahí en Josué capítulo 7, eso es lo que está sucediendo ahí en ese capítulo, en el capítulo 7, es que Josué ora y dice: Dios mío, ¿por qué, si tú nos habías prometido que íbamos a vencer y a destruir a todos nuestros enemigos, hemos sido destruidos, hemos sido avergonzados, hemos sido humillados, hemos sido afligidos? ¿Y cómo se supone que si destruimos a Jericó, que era una ciudad mucho más grande, y destruimos todas esas murallas, y Jaí, que era mucho más pequeña, fueron ellos los que nos destruyeron? Entonces Dios le revela algo. Y Dios le dice que alguien dentro del pueblo de Israel estaba en pecado. Que alguien dentro del pueblo de Israel tenía algo guardado. Entonces Dios le manda, porque en las tiendas, ellos tenían tiendas, como unas tiendas. Entonces Dios le dice a Josué, le dice que reúna al pueblo, reúna las tribus, y de las tribus llame a los jefes de las tribus, y de las tribus llame a una de las familias digamos, del pueblo de Israel. Y llama a un hombre llamado Acán. Y Acán, Dios ya le había revelado a Josué, y Acán le dice: ¿por qué has fallado? ¿Por qué has fallado? ¿Qué es lo que tú tienes escondido? Entonces Acán, ese hombre Acán, le dice: reconozco que he robado. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho a Josué que no podían coger nada de Jericó. Nada, ni una oveja podían coger. Tenían que acabar con absolutamente todo. No podían coger riquezas de Jericó. Nada. No podían tocar nada. Todo debía ser consumido por el fuego. Entonces, ¿Acán qué hizo? Dice la palabra que Acán guardó un manto babilónico, un lingote de oro y 300 siclos de plata. Y los escondió debajo de su tienda. Dios les había dicho que no cogieran absolutamente nada de Jericó, y este hombre Acán le pareció muy fácil coger un manto babilónico, un lingote de oro y 300 siclos de plata, y meterlos debajo de su tienda, y aquí nadie se dio cuenta. Había pecado oculto, había algo que estaba escondido, y eso fue lo que Dios hizo para que hubiera un argumento para que cuando ellos fueran a vencer a los de Jaí, que era una ciudad más pequeña, salieran en derrota. Ese pecado oculto, eso que tenían escondido, que nadie sabía, que todo el mundo,
aparentaba que todo estaba bien, pero tenían ese manto babilónico, tenían ese lingote y esos 300 ciclos de plata escondiditos en silencio, nadie se dio cuenta, fue lo que llevó al pueblo de Israel a ser derrotado por una ciudad más pequeña que Jericó. Entonces, aunque es duro lo que Dios hace, pero Dios manda a llamar a esa familia de Acán, los queman y los apedrean. Y en ese lugar levantan un altar a Dios y lo llaman el Valle de Acor. El Valle de Acor, que significa lugar de la vergüenza o lugar de la desesperanza o lugar de la aflicción. Por eso el Valle de Acor para el pueblo de Israel, y lo que Dios nos dice acá, es un lugar de vergüenza. Es un lugar de aflicción, un lugar de dificultad. Por eso cuando nosotros vemos allí, ustedes lean allá en sus casas Josué capítulo 7 del 1 al 26, es una historia tremenda, pero es así. Cuando hay pecado en nuestros corazones, nosotros no avanzamos en nuestras vidas. El pecado nos frena, el pecado nos estanca, el pecado trae ruina. El pecado oculto en nuestras vidas, en nuestras familias, siempre va a llevar a esa aflicción, a esa prueba, a ese momento difícil. Ahora miren lo que sucede. Volvamos a Oseas capítulo 2, donde estamos leyendo nosotros en el verso 15. Dios dice, ahí en el verso 15 dice, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puertas de esperanza. Qué maravilloso y cuán hermoso es nuestro Dios, que es tan lindo el Señor Jesucristo. El Valle de Acor nos recuerda la vergüenza. El Valle de Acor nos recuerda el castigo. El Valle de Acor nos recuerda nuestro pecado, lo que somos. El Valle de Acor era un lugar de vergüenza para el pueblo de Dios. Era un lugar donde habían sido vencidos cuando debían haber sido victoriosos. El Valle de Acor me recuerda la vergüenza, la aflicción y la angustia por la derrota. Es lo que muchos de nosotros vivimos. A veces no es el desierto. A veces ese desierto es un valle de vergüenza por cosas que hemos hecho, por cosas que hay ocultas en nuestra vida, que no nos dejan vencer, que no nos dejan conquistar, que nos llevan de derrota en derrota, de derrota en derrota, de derrota en derrota. El Valle de Acor es un lugar de vergüenza. Es ese lugar que nosotros no queremos acordarnos, o es ese lugar donde no queremos que absolutamente nadie vea esa parte de mi vida, porque es mi Valle de Acor, es mi valle de aflicción, mi valle de vergüenza, lo que me ha llevado a la derrota, lo que me ha llevado al fracaso, a la escasez, a la ruina. Ese Valle de Acor es fracaso. Todos queremos mostrar que nuestras vidas están perfectas, pero Acán llevó de tener algo oculto bajo su tienda al fracaso en un momento de conquista. Y yo creo que absolutamente todos nosotros como seres humanos tenemos un Valle de Acor, un lugar de vergüenza. Puede ser algo del pasado, como puede ser algo presente, algo que hicimos hoy que no queremos que nadie se dé cuenta. Ese Valle de Acor es el lugar de la aflicción, el lugar donde somos avergonzados, el lugar donde nosotros sentimos esa vergüenza por nuestro pecado. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Dice ahí en el verso 15 de Oseas capítulo 2, verso 15, dice, y el Valle de Acor por puerta de esperanza. Qué maravilloso es el Señor y cuán maravillosa es la gracia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 en el verso 9 dice su palabra: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá
y hallará pastos. Nuevamente, yo soy la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aleluya. Gloria al Señor por esta palabra. Porque miren lo que dice la palabra, que dice que el valle de Acor lo convertirá en una puerta de esperanza. Y Jesús es la puerta de esperanza. Jesús es la puerta. Y ese lugar que para tu vida era ruina, era vergüenza, era un momento, fue un momento o ha sido un momento de vergüenza para tu vida, quiero darte buenas noticias hoy. Ese momento, esas cosas que están pasando en tu vida han sido perdonadas por el Señor Jesucristo. Lo que el Señor te está diciendo esta noche es, entra por su puerta. Entra por la puerta de la esperanza. Ese lugar, ese momento, esa situación que ha sido de aflicción, de vergüenza, de culpa, de condenación para tu vida, el Señor quiere cambiarlo y transformarlo en una puerta de esperanza para tu vida. Acor no debe ser el lugar de la aflicción, de la vergüenza, del pecado en tu vida. No te quedes ahí. No te quedes en el pecado allí como Acán, que pereció con él y su familia. El valle de Acor será convertido en la puerta de esperanza, es decir, tu momento más bajo, tu momento más oscuro en la vida, es el momento donde la gracia del Señor Jesucristo ha sido derramada para tu vida, para darte esperanza y vida eterna. Tu momento más oscuro, tu momento más que ha traído más vergüenza, tu momento donde más has sido vencido, has sido fracasado, el Señor quiere convertir ese momento a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en el momento donde su amor y su poder fluyen en tu vida para restaurarte. Ese valle de Acor ya no será ese lugar de desolación, de fracaso y de ruina. Vuelve al Señor en este momento. Él es tu puerta de esperanza. Acor, ¿qué me decía? Fracaso, ruina, pecado, muerte y desolación. Cristo quiere convertir el valle de Acor en una puerta de esperanza. En un momento donde tal vez nadie da un peso por ti. Donde tal vez ni siquiera tú crees en ti mismo. Donde ni siquiera tu vida sientes que evoluciona, sientes que crece, que estás estancado, estás en tu Acor, en tu valle de Acor, de aflicción, de tristeza. Hoy atraviesa la puerta que es Cristo. Jesús lo dice, yo soy la puerta. Y aquí dice la palabra en el verso 15, Acor convertirá Acor por puerta de esperanza. Dios cambia las cenizas, Dios cambia la aflicción por una puerta de esperanza para tu vida. Dios cambia el temor, la angustia, el pánico, las situaciones que estés viviendo en tu vida emocional. Dios quiere cambiar eso por una puerta de esperanza para tu vida.